Hay personas que no han podido cerrar ciclos del pasado. Por eso viven cada día en el pasado. Hay personas que, aunque sus vidas se siguen desenvolviendo, sus mentes y sus emociones están en un ciclo pasado. Porque pasó algún evento, entró algún trauma, tuvieron alguna situación que no le ha permitido poder continuar con su vida. Entonces, por eso a veces nos encontramos con personas o nos encontramos en momentos en los cuales decimos, pero yo no avanzo, pero yo no crezco. Y es muy posible de que sea porque hay ciclos que tú no has cerrado. Es muy posible de que hay ciclos los cuales tú no has cerrado para dar continuidad a una nueva temporada. Hay personas que ya han acabado un ciclo, pero vuelve y se les repite nuevamente. Por eso en el mundo espiritual hay algo llamado espíritus cíclicos que vienen de tiempo en tiempo. Y esos espíritus cíclicos vienen de tiempo en tiempo porque hay temporadas que nosotros no hemos cerrado. Estos espíritus cíclicos comienzan a operar en nuestra contra de tiempo en tiempo. Por eso es que tú te das cuenta que de tiempo en tiempo tú sufres un fracaso. De tiempo en tiempo vives una traición. De tiempo en tiempo te enfermas. De tiempo en tiempo hay alguna separación en tu familia o en tu casa. De tiempo en tiempo viene el problema a tu matrimonio. De tiempo en tiempo comienzan a surgir eventos en tu vida con la finalidad de que tú no cierres esos ciclos. El mismo Dios a través de Isaías en el versículo que leímos habla que debemos de cerrar con el pasado. ¿Qué es lo que pasa? Lo que sucede es que cuando yo era niña, a mí me hirieron, me lastimaron, pasé por muchas situaciones difíciles y yo nunca cerré ese ciclo. Seguí creciendo, seguí desenvolviéndome, seguí aumentando de años, pero mi mente se quedó encrustada en ese momento. Dios te bendiga, Dios te guarde de una manera sobrenatural. Te bendice y te saluda la pastora Johanny Mejía. Y en el día de hoy quiero hablarte de algo muy importante, algo que yo sé que va a edificarte tu vida y va a transformar tu vida a nuevos niveles de gloria. Sabes que nosotros como seres humanos estamos llamados a pasar temporadas. Como seres humanos estamos llamados a vivir diferentes tipos de etapas. No estamos llamados a quedarnos siempre en una misma etapa. Es tanto así que cuando fuimos formados, cuando fuimos creados, cuando fuimos expuestos ya a la luz, salidos del vientre de nuestra madre, la misma naturaleza nos dice que tenemos que pasar etapas. La primera etapa es la de niñez, la segunda etapa es la de la adolescencia, juventud y la tercera etapa es de la adultez. Cada etapa trae consigo una responsabilidad, cada etapa trae consigo un reto al cual debemos de avanzar y de seguir. Pero ¿qué pasa cuando nosotros nos quedamos estancados en una misma etapa? ¿Qué pasa cuando debemos de ser ya adultos y tenemos la mente de una persona, de un niño? ¿Qué pasa cuando estamos llamados ya a tener ciertas responsabilidades, pero no asumimos esas responsabilidades porque nos quedamos encrustados, nos quedamos bloqueados en la etapa quizás de cuando yo era una niña o cuando vivía en la casa de mi madre? Estas cosas impiden a que nosotros podamos llegar a lo que Dios tiene para nuestra vida. Hay personas que crecen en cuanto al número, bendito Dios, en cuanto a años, pero su mente queda de igual cuando nació. Su mente queda bloqueada, queda enjaulada en el lugar donde nació. Y hoy yo quiero hablarte sobre el poder de cerrar ciclos. Es necesario que nosotros como seres humanos comencemos a cerrar ciclos. Es necesario que nosotros como seres humanos comencemos a cerrar esas temporadas. ¿Por qué? Porque es imposible nosotros entrar a nuevas temporadas cuando hay otras que están abiertas. Por eso quiero compartirte lo que dice la palabra en Isaías 43:18. Dice: olviden las cosas de antaño, ya no vivan en el pasado. Voy a hacer algo nuevo. Ya está sucediendo. ¿No se dan cuenta? Estoy abriendo un camino en el desierto y ríos en lugares desolados. Aquí vemos que la misma palabra nos habla y nos invita a cerrar los ciclos. Hay personas que no han podido cerrar ciclos del pasado. Por eso viven cada día en el pasado. Hay personas que, aunque sus vidas se siguen desenvolviendo, sus mentes y sus emociones están en un ciclo pasado. ¿Por qué? Porque pasó algún evento, entró algún trauma, tuvieron alguna situación que no le ha permitido poder continuar con su vida. Entonces, por eso a veces nos encontramos
encontramos con personas o nos encontramos en momentos en los cuales decimos, pero yo no avanzo, pero yo no crezco. Y es muy posible de que sea porque hay ciclos que tú no has cerrado. Es muy posible de que hay ciclos los cuales tú no has cerrado para dar continuidad a una nueva temporada. Ahora bien, ¿qué es ciclo? Ciclo es el periodo de tiempo que acabado se vuelve a repetir de nuevo. Hay personas que ya han acabado un ciclo, pero vuelve y se les repite nuevamente. Por eso en el mundo espiritual hay algo llamado espíritus cíclicos que vienen de tiempo en tiempo. Y esos espíritus cíclicos vienen de tiempo en tiempo porque hay temporadas que nosotros no hemos cerrado. Estos espíritus cíclicos comienzan a operar en nuestra contra de tiempo en tiempo. Por eso es que tú te das cuenta que de tiempo en tiempo tú sufres un fracaso. De tiempo en tiempo vives una traición, de tiempo en tiempo te enfermas, de tiempo en tiempo hay alguna separación en tu familia o en tu casa, de tiempo en tiempo viene el problema a tu matrimonio, de tiempo en tiempo comienzan a surgir eventos en tu vida con la finalidad de que tú no cierres esos ciclos. El mismo Dios a través de Isaías en el versículo que leímos habla que debemos de cerrar con el pasado. ¿Qué es lo que pasa? Lo que sucede es que cuando yo era niña, a mí me hirieron, me lastimaron, pasé por muchas situaciones difíciles y yo nunca cerré ese ciclo. Seguí creciendo, seguí desenvolviéndome, seguí aumentando de años, pero mi mente se quedó encrustada en ese momento en que me rechazaron. Mi mente se quedó encrustada en ese momento que me abandonaron. Mi mente se quedó encrustada en ese momento que me hicieron sufrir. Mi mente se quedó encrustada en ese momento en el cual mi padre o mi madre me abandonó. Entonces de repente ya yo soy una persona adulta y estoy lidiando todavía con esas cosas de cuando yo era niña. Estoy lidiando todavía con esas cosas de cuando yo era una bebé. ¿Por qué? Porque cuando yo crecí, nunca cerré ese ciclo. Mantuve siempre ese ciclo nuevo. ¿Qué sucede cuando yo no cierro los ciclos? Que lo nuevo de Dios no viene a mi vida. Lo nuevo de Dios no puede venir a tu vida si tú no cierras los ciclos. Por eso es bueno que tú conozcas lo que es el mundo espiritual. El mundo espiritual es un mundo que trabaja bajo jurisdicción. Un mundo el cual es movido por leyes y legalidades. Entonces, es un mundo que está movido por principios espirituales. Por eso es que muchas veces no podemos ver el crecimiento porque no hemos quedado embotado en cuando a mí me traicionaron. Y toda mi vida se va dirigiendo a esa traición porque yo nunca cerré el ciclo. Si no vemos ejemplos bíblicos, vemos muchos ejemplos de personas que tuvieron que cerrar con su pasado, que tuvieron que cerrar ciclos para entrar a una nueva temporada. Porque mientras el ciclo estuvo abierto, esas personas no podían entrar a una nueva temporada, no podían ver lo nuevo de Dios. Y ejemplo de esto lo tenemos con Abraham. Hubieron ciclos que Abraham tuvo que cerrar para poder ver una nueva temporada en su vida. Hubieron ciclos que Abraham tuvo que dejar. Uno de los ciclos que Abraham tuvo que cerrar fue el tiempo que él estaba con Lot. Abraham había recibido una orden, sal de tu tierra y tu parentela. O sea, la orden era dejar el pasado atrás. La orden era cerrar el ciclo de que tú estabas entre tu parentela. La orden es dejar el ciclo en lo cual tú estabas en tierra de los caldeos de Uz, donde estaban tu papá, tu mamá y familiares. La orden era cierra ese ciclo. Era lo que Dios le estaba diciendo a Abraham. Cierra ese ciclo porque hay algo nuevo que yo te voy a mostrar. Hay una tierra nueva que yo te voy a mostrar. Pero mientras tú estés en ese ciclo, no va a poder ser. Entonces, ese ciclo hay que cerrarlo. Vemos que Abraham cerró el ciclo a medias. Se movió, pero se llevó a Lot. La orden no era el seguir con Lot, porque Lot representaba un ciclo abierto. Lot representaba un tiempo acabado que iba a volver nuevamente a repetirse. Lot representaba algo del pasado que ya se debió haber cerrado. Y fíjate todos los problemas, todas las situaciones que trajo Lot a la vida de Abraham. Hasta que él cerró el ciclo, hasta que él le dijo a Lot, mira, no podemos seguir juntos porque tus pastores se pelean con mis pastores por el tema de la tierra, por el tema del agua, por el tema del espacio. Entonces es necesario que yo cierre ese ciclo contigo.
Es necesario que yo cierre ya esta temporada contigo para yo poder acceder a lo nuevo de Dios en mi vida, para yo poder acceder a lo que Dios tiene en mi vida, para que el espíritu cíclico, que es el espíritu que se presenta en la vida del ser humano de tiempo en tiempo para repetir eventos y circunstancias, no vuelva nuevamente, no encuentre una piedra o una puerta. Entonces, vemos que aquí Lot y Abraham tuvo que cerrar ese ciclo. De tal manera que al cerrar el ciclo, entonces Abraham comenzó a vivir en lo nuevo que Dios tenía para ellos. Es necesario que tú cierres el ciclo del pasado. Es necesario que tú cierres las puertas del pasado para que puedas vivir lo nuevo de Dios. Hay personas que hoy en día están viviendo aún en su pasado, en lo que era, en lo que le hicieron, en lo que tuvieron, en lo que tenían. Ya no es tiempo de tú vivir en esa temporada. Tú tienes que cerrar ese ciclo. Tienes que cerrar ese ciclo. Tienes que dejar el pasado donde pertenece atrás para volver a continuar. Hay personas que dicen, yo dejé el pasado atrás, pero tu mente sigue recordando lo mismo que tú tenías. Cuando yo era, cuando yo hacía, cuando yo tenía. Una de las personas que tuvo que aprender a cerrar los ciclos fue Job. Job aprendió a cerrar los ciclos. Por eso Job dijo en una ocasión, o sea, recibí lo bueno de Dios y no también voy a recibir lo malo. Él tuvo que aprender a dejar lo que él tenía en el pasado. ¿Quién era él en el pasado? Tuvo que cerrarlo, y cuando sus amigos quisieron venir a recordar ese ciclo, a abrir ese ciclo, el mismo Job les respondió. Les respondió. ¿Por qué? Porque el enemigo va a querer que tú mantengas los ciclos de tu vida abiertos, porque él sabe el misterio que hay, el poder que hay en tú cerrar los ciclos. Hasta que tú no cierres ciclos en tu vida, vas a continuar viviendo lo mismo con tus hijos, con tu matrimonio, con tu casa, con tu finanza, contigo mismo. Es necesario comenzar a cerrar los ciclos. En la Biblia dice en Isaías 4:31, pero los que esperen en el Señor renovarán sus fuerzas, se remontarán como águila, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esos son los que cierran ciclos. Cuando tú comienzas a cerrar ciclos en tu vida, vas a comenzar a esperar en el Señor. Cuando tú comienzas a cerrar ciclos en tu vida, vas a correr y no te vas a cansar. Cuando tú comienzas a cerrar ciclos en tu vida, vas a comenzar a avanzar. Hay personas que sus emociones todavía la tienen en el pasado. Hoy es un mensaje, hoy es una palabra de reflexión, de cerrar los ciclos. Hay personas que sus emociones la tienen en el pasado. Una de las cosas las cuales siempre he enseñado y de las que me revelo es que el tiempo lo cura todo, ¿no? El tiempo no cura, el tiempo guarda. El tiempo no cura, el tiempo guarda. Fíjate que cuando te pasa algo doloroso, cuando tú no cierras ese ciclo, el tiempo lo que hace es que lo guarda. Y llegado un tiempo adelantado, vuelve otra vez y sale aquello que en algún momento te causó dolor, que en el pasado te causó dolor. Entonces, cuando tú no cierras ciclos, estás repitiendo tu historia una y otra vez. Cuando tú no cierras ciclos, estás repitiendo circunstancias y eventos en tu vida una y otra vez. Hay personas que recuerdan el momento que fue rechazado, abandonado, el momento que fue traicionado, el momento que pasó más dolor y tristeza, y eso se produce porque no has cerrado ciclos. Hay espíritus cíclicos que vienen en tu vida para que tú no avances. Hay espíritus cíclicos que vienen a tu vida para que tú no crezcas. Hay espíritus cíclicos que vienen en tu vida para enjaularte. Hay personas que tienen sus emociones enjauladas. Hay personas que tienen sus emociones enjauladas. ¿Por qué? Porque no pudo cerrar los ciclos, porque se mantuvo con ciclos abiertos. Uno de los ciclos que tú debes de cerrar es el rechazo. Es necesario que tú comiences a cerrar los ciclos del rechazo. Hasta que tú no cierres ese ciclo, no vas a poder avanzar y no vas a poder crecer. De cuando te rechazaron, de cuando te dejaron, de cuando te abandonaron. Entonces, lo que sucede con esto es lo siguiente. La misma palabra dice, yo tengo cosas nuevas para ti. Hay algo nuevo de parte de Dios para tu vida. Alguien que no pudo cerrar ciclos en su vida fue Lea. Lea tenía ciclos abiertos de que era la rechazada, de que no era la querida y de que cada hijo, de hecho, usted se fija que cada hijo que Lea dio a luz le puso un nombre referente a lo que ella estaba viviendo. Ahora me oirá mi marido, ahora me amará mi marido. O sea,
ella, cada hijo le puso un nombre referente a su situación porque ella no había cerrado ese ciclo de abandono, de rechazo por parte de Jacob. Tanto así que en el momento que Rebeca envidia a la mandragora que Rubén le regala, ellas negocian. ¿Por qué? Porque todavía seguía viviendo tiempos cíclicos. Ahora bien, quiero explicarte algo muy importante. Y sé que he dicho estas palabras muchas veces, pero hoy vengo a hablarte para que tú entiendas. Hay personas las cuales no han podido reconciliar con otras por el tema de no cerrar lo que me hizo en el pasado. Es muy importante que cerremos los tiempos, que cerremos las temporadas. No podemos recibir una nueva temporada si vivimos bajo esclavitud del tiempo no cerrado. No podemos recibir una nueva temporada, no podemos ser bendecidos. Lo nuevo de Dios nunca va a llegar mientras nosotros no cerremos los ciclos. ¿Por qué? Porque es que el mundo espiritual trabaja, escucha bien, trabaja, el mundo espiritual trabaja con lo que es una jurisdicción en el cual hay leyes y principios, como te lo dije anteriormente, una jurisdicción legal que opera a través de derechos. Cuando tú no cierras una temporada en tu vida, cuando tú no cierras una vivencia en tu vida, cuando tú no cierras una circunstancia en tu vida, tú le estás dando un derecho jurídico al mundo espiritual para que lo sigas repitiendo. Tú le estás dando un derecho jurídico al mundo espiritual para que de tiempo en tiempo tú vivas lo mismo. Tú le estás dando un derecho al mundo espiritual para que de tiempo en tiempo se establezca sobre ti lo que tú creíste que habías ya sobrepasado. ¿Por qué? Porque el mundo espiritual es un mundo el cual ejerce influencia sobre la persona. El mundo espiritual ejerce influencia sobre nosotros como seres humanos. El mundo espiritual ejerce influencia sobre nosotros a través de los diferentes tiempos y temporadas que nosotros vivimos. El mundo espiritual ejerce influencia sobre nosotros a través de las diferentes situaciones y circunstancias. Por ejemplo, hay personas que hoy están heridas. Hay personas que hoy tienen heridas abiertas porque el mundo espiritual ha ejercido sobre ellos una influencia. ¿Y cómo ejerció esta influencia? A través de una ofensa, a través de una traición, a través de una pérdida, a través de un engaño, a través de un abandono o a través de un rechazo. En algunos casos, a través de una orfandad cuando era chiquito, cuando era pequeño y creció con esa herida. Y ha avanzado en su vida física, pero espiritualmente, pero emocionalmente está todavía estancado. Ha avanzado en su vida física, pero espiritualmente, emocionalmente y mentalmente está enclaustrado por el hecho de lo que vivió, porque mi mamá me abandonó y yo nunca cerré ese ciclo de abandono. Entonces, cuando yo soy grande, yo abandono porque es una conducta repetitiva que el mundo espiritual influencia sobre mí. Es una conducta repetitiva que el mundo espiritual tiene derecho a ejercer esta influencia porque yo no cerré ese ciclo. ¿Cómo yo cierro un ciclo de abandono? El ciclo de abandono no se cierra culpabilizándome. El ciclo de abandono o el periodo de abandono por el cual yo viví o atravesé no se cierra yo encerrándome en lo que creo o en lo que pienso, o no volviendo a confiar, o no volviendo a entregarme o a creer. El ciclo de abandono se cierra aceptando que esa persona, por las diferentes razones que pudo tener, me abandonó o me dejó. Y cuando yo acepto que esa persona tuvo sus razones, buenas o no, válidas o no, para abandonarme, fue una decisión de esa persona, no mía. Fue una determinación de esa persona, no mía. Por lo cual, yo cierro el ciclo sabiendo que esa persona tomó su determinación. Y que de esa determinación Dios va a sacar un propósito. Que de esa determinación Dios va a obrar en algo para bien. Y que yo debo de continuar dejando el abandono en esa persona.
no yo en ella. Y ejemplo de esto lo tenemos con José. José a través de sus hermanos vivió abandono. José a través de sus hermanos vivió circunstancias difíciles. José a través de sus hermanos fue vendido, fue entregado y un sinnúmero de cosas que ya usted conoce y que usted sabe. Pero hay algo que llama la atención en José y es que él cerró ese ciclo de abandono. Si usted se fija en cada temporada que Dios abría para José, para un avance, un crecimiento, aunque en el momento no se veía, José no recordaba a sus padres, no recordaba a sus hermanos. Wow, me abandonaron. José no contaba su historia de abandono porque José cerró ese ciclo. Y es tanto así que cuando sus hermanos delante de él, él los mira y llora. Cuando ya se revela delante de sus hermanos, él los mira y llora. Sus hermanos pensaban que iba a recordar, que iban a abrir, que José iba a abrir otra vez ese ciclo en que lo abandonaron, en que lo dejaron, que José iba a abrir otra vez ese ciclo en el cual lo entregaron a los egipcios como esclavo. Ellos pensaron que José iba a vengarse de ellos porque ese ciclo iba a volver nuevamente a abrirse y se iba a repetir, que José iba a estar a la defensiva. Pero fíjense que José dijo una palabra: para propósito de Dios, Dios permitió que ustedes hicieran esto. O sea, yo cerré ese ciclo de abandono. O sea, ustedes tuvieron sus motivos, buenos o válidos. Tuvieron sus motivos. Pero yo no seguí con esos motivos que ustedes tenían. Yo no me llevé esos motivos a mis circunstancias ni a los eventos que yo estaba viviendo. Yo no llevé esos motivos de abandono a lo que yo estaba en ese momento recibiendo. Yo cerré esa puerta. Hay personas que tienen que cerrar la puerta con el abandono. Mamá y papá peleaban mucho dentro de la casa y por cuanto mamá y papá peleaban mucho dentro de la casa, papá agredía a mamá. La agredía mucho. Y ese ciclo se repite en mí. O soy agresor o me agreden. Porque de tiempo en tiempo vuelve y se abre el mismo escenario. O soy agresor o me agreden. ¿Cómo yo puedo sanar de esto? Como tú puedes sanar de esto es sabiendo que esto era un evento de papá y mamá. Que aunque sí en el momento te causó daño, aunque sí en el momento te causó dolor, eso es un ciclo que hay que cerrar. Es una temporada que pasó, que ya no puede repetirse en tu vida, no puede repetirse dentro de tu casa, no puede repetirse en tu familia, no puede repetirse en tu convivencia diaria. Entonces, la forma de cerrar ciclos no es buscando un culpable. La forma de hacer las paces con el pasado no es buscando una justificación. La forma de hacer la paz con lo que tú viviste no es cargando esa mochila a cada temporada, porque nunca se te va a abrir una nueva temporada. Nunca, escúchame bien, no va a venir lo nuevo de Dios en tu vida hasta que tú no dejes lo pasado atrás. Y no lo digo yo, lo dice la Biblia en el libro de Isaías. Hasta que tú no dejes lo pasado atrás, o sea, los caminos Dios no te los va a abrir, porque tú estás cargando con una mochila llena de piedras, de cosas que te pasaron antes, de cosas que te sucedieron antes, y tú no puedes ir a cada temporada con lo que tú viviste antes. Por eso dice la Biblia claramente que la gloria postrera será mayor que la primera. No podemos entrar a una nueva temporada con la gloria vieja. No podemos entrar a una nueva temporada con la gloria de ayer. No podemos entrar a una nueva temporada con la unción de ayer. No podemos entrar a una nueva temporada con la estrategia de ayer. No podemos entrar a una nueva temporada con lo que yo viví ayer, con mis experiencias espirituales de ayer. No podemos hacer esto. La gloria postrera será mayor que la primera. ¿Por qué? Porque voy a entrar a una nueva temporada con una gloria nueva, una gloria mayor. Porque voy a entrar a un nuevo tiempo con una unción nueva, con un conocimiento revelado nuevo. Porque voy a entrar a un nuevo tiempo dejando el pasado atrás. Mientras yo siga arrastrando mi pasado, mientras yo siga arrastrando lo que yo viví ayer, a cada temporada yo no voy a ser feliz. Yo no voy a ser feliz. Voy a estar como las vacas rehumeando. ¿Qué hace la vaca? La vaca rehumean. Lo que comen, vuelven y lo sacan, lo vomitan y vuelven y se lo comen. Eso es lo que hace la vaca, se lo traga, le llega aquí a la garganta y vuelve otra vez, se lo traga. Lo saca y vuelve otra vez, se lo traga. Entonces, hasta que yo no cierre temporadas, yo voy a estar viviendo como la vaca, rehumeando. Voy a estar viviendo como la vaca, rehumeando, recordándome de que, wow, yo sabía, a mí me pasó otra vez, me hirieron, me lastimaron.
una y otra vez me hicieron esto, me hicieron aquello porque no he cerrado ciclo. Entonces, en el día de hoy quiero enseñarte a cómo cerrar los ciclos. Número 1, no puedo llevarme un ciclo o no puedo llevarme un evento a una nueva temporada. No puedo llevarme un evento a una nueva temporada. O sea, lo que yo viví cuando niña se quedó cuando niña. Lo que yo viví abandono, lo que yo viví rechazo, lo que yo viví calumnias, bullying, secuestro, lo que usted quiera, no puedo llevarlo a mis nuevas temporadas. Tengo que dejarlo atrás. ¿Por qué? Porque se va a volver a repetir nuevamente. Lo que yo viví, si yo no cierro con ese pasado, si yo no culmino con ese pasado, yo lo voy a repetir, yo lo voy a remoar otra vez y no voy a poder avanzar. Entonces, número 1, saber que yo debo de dejar el pasado atrás. Tengo que hacer las paces con el pasado. ¿Cómo yo hago las paces con el pasado, pastora? Yo fui abandonada, pastora, yo fui entregada cuando era niña, o mi padre y mi madre la maltrataba mucho y por esto quizás mi madre murió. Pasaron cosas cuando yo iba creciendo, mi mamá me dejó. La persona que estaba llamada a amarme siempre y a cuidarme, me dejó, me abandonó. ¿Cómo yo puedo, pastora, ahora hacer las paces con el pasado? Las paces se hacen con el pasado entendiendo que ya eso sucedió. Por ejemplo, decir abandono. Un ejemplo, cuando fui niña viniste a mi vida, pero yo hoy cierro ese ciclo. Yo hoy te dejo atrás para continuar hacia adelante. Los eventos que tú causaste, los daños que tú hiciste, hoy yo los dejo atrás para continuar hacia adelante. Por ejemplo, rechazo. Fuiste mi compañero por 20 años cuando no debió haber sido así, pero hoy yo te dejo atrás. Hoy yo te dejo atrás y decido avanzar hacia adelante. Hoy hago la paz conmigo misma. Hay personas que tienen que hacer la paz consigo mismo. ¿Por qué? Porque se culpan por cosas que han pasado en su vida. Se culpan por situaciones que han sucedido en su vida. Entonces tiene que hacer las paces contigo mismo. Yo hago las paces conmigo. Yo hoy hago las paces conmigo y entiendo que todo lo que yo viví fue para así avanzar y crecer en lo que Dios tiene para mi vida. Yo hoy hago las paces conmigo, hoy hago las paces con mis emociones, hoy hago las paces con mi cuerpo, hoy hago las paces con mi mente. Y entiendo que lo que viví, que lo que pasé, fue propósito de Dios para ser la mujer que Dios quiere que sea, para ser el hombre que Dios quiere que sea y para tener la familia que Dios quiere que yo tenga. Así usted cierra los ciclos, haciendo las paces, usted cierra los ciclos para que pueda llegar a una nueva temporada. El poder de cerrar los ciclos te abre puertas, el poder de cerrar los ciclos te da nuevas temporadas. Hay personas que están viviendo una misma temporada una y otra vez y es porque no ha usado este poder de cerrar ese ciclo. Hay personas que están viviendo lo mismo una y otra vez, lo mismo de cada tiempo en tiempo, se repite lo mismo de cada tiempo en tiempo, se repite la violación, de cada tiempo en tiempo se repite el rechazo, de cada tiempo en tiempo se repite el abuso, de cada tiempo en tiempo se repite el abandono, cada tiempo en tiempo se repite la escasez, de cada tiempo en tiempo se repite la enfermedad porque no has cerrado, no has cerrado, tienes que cerrar y esto es tú que tienes que hacerlo. O sea, esto Dios te guía cómo hacerlo, pero eres tú quien debes hacerlo. Hay cosas que no corresponden a nosotros cerrarlas. Dios nos dice cómo hacerla. El Espíritu Santo nos dice cómo hacerla, pero somos nosotros quien debe de cerrarlas. Somos nosotros que debemos de cerrar con el pasado. Somos nosotros que debemos de culminar con nuestro pasado. Fíjate que para la nueva temporada que vivió José con su familia, él no trajo el abandono consigo. Él lo dejó atrás. Eso era el pasado. Ya no se vuelve a mencionar más, ni se vuelve a pensar más. Hay personas que siguen pensando en lo que vivieron, aunque no lo digan. Hay personas que siguen pensando en lo que eran, aunque no lo digan. Y esto lo que provoca en ti que se abran puertas a las cuales el enemigo tenga acceso y derecho. Se abren puertas a las cuales el enemigo pueda entrar en contra tuya. Así que en el día de hoy
quiero enseñarte esta oración para cerrar los ciclos. Si eres una persona que está viviendo momentos cíclicos, si eres atacado por espíritus cíclicos que de tiempo en tiempo vienen a robarte tu finanza, que de tiempo en tiempo vienen a robarte tu paz, que de tiempo en tiempo traen sobre ti tormento, tristezas, que de tiempo en tiempo están provocando algún tipo de caos en tu vida y tú dices, pero ¿por qué? ¿Cuál es la puerta? La puerta es que tú no has cerrado ese ciclo. Los espíritus cíclicos vienen cuando temporadas no han sido cerradas. Cuando temporadas pasadas siguen abiertas. Ahí es donde vienen los espíritus cíclicos que de tiempo en tiempo entran a tu vida para causar algún caos, algún daño, algún estrago. Así que en este día, en el nombre de Jesús, quiero enseñarte cómo orar. Lo primero, recuerda hacer las paces con tu pasado. Dejar las cosas atrás. Ya lo que pasó atrás, tú no lo vas a poder resolver. Ya lo que sucedió, lo que tú eras, ya eso quedó atrás. Trata de ser mejor de lo que eras. Tener más de lo que tenías. O sea, el hubiese no existe. Hoy quiero decírtelo. El hubiese no existe. No, porque si yo hubiese hecho esto, si mi mamá hubiese hecho esto, si a mí no me hubiesen abandonado, el hubiese no existe. El hubiese no es bíblico. El hubiese no es verdad. El hubiese no es real. El hubiese es una de las armas que el enemigo usa para mantenerte atada en un pasado. El hubiese es una de las armas que el enemigo usa para estancarte y que tú no crezcas. El hubiese es una de las armas que el enemigo usa para que tu mente se mantenga enjaulada. El hubiese es una de las armas que el enemigo usa para que tus emociones no crezcan, no sean libres. El hubiese no existe. Así que lo primero que tienes que hacer es entender que lo que pasó ya sucedió. No hay un hubiese si no hubiera pasado. No hay un hubiese si no había sucedido. No existe el hubiese. Lo primero que debes entender, vuelvo y te repito, para cerrar un ciclo, es que lo que pasó sucedió. Listo. Pastora, fue muy doloroso porque me abusaron, sí, pero ya eso pasó. Ese abuso debe de quedarse atrás y no seguir caminando contigo. Ese abuso debe de quedarse atrás y no seguir andando contigo. Pastora, es que fue muy fuerte, me traicionaron y yo fui la mejor con esa persona. Sí, pero esa traición debe quedarse atrás y no seguir caminando contigo. Pastora, mi casa se derrumbó, mi matrimonio se deshizo. Es muy fuerte lo de mi divorcio. Sí, pero eso quedó atrás. No puedes seguir caminando contigo porque vuelvo y te digo, hay un derecho en el mundo espiritual de seguir influenciándote con lo mismo. Hay un derecho en el mundo espiritual de seguir infringiendo sobre ti el mismo terror, el mismo dolor, la misma angustia. Entonces, no es si hubiese hecho algo por mi matrimonio. Eso no existe. Y eso quedó atrás. Y eso sucedió, pasó, fue doloroso. Eso es como el luto. Siempre lo comparo con el luto y las personas que van a mi oficina con este tema de cerrar los ciclos, siempre le digo y les enseño, ¿lloraste? Sí, pastora, lloré. ¿Pasaste un tiempo sintiéndote de tal manera? Sí, pastora, pasé un tiempo sintiéndome de tal manera. Pues listo. Hay que seguir hacia adelante. Llora todo lo que tienes que llorar por lo que te hicieron. Pero listo, ya yo lloré. Tengo que continuar. No puedo seguir llorando todo el tiempo por lo mismo. No puedo seguir llevando todo el tiempo a nuevas temporadas porque nunca se abre abiertamente esa nueva temporada. Listo. Dice la Biblia que Abraham se despidió de Lot. O sea, pasé mi tiempo con Lot. Me lamento por Lot. No quería desprenderme de Lot, pero es necesario. Entonces, cuando las personas van a consejería, van a nuestra oficina con este tema del poder cerrar los ciclos, de cómo cerrar los ciclos. Digo, ¿lloraste por tu divorcio? Sí, pastora, lloré mucho por mi divorcio, sufrí mucho por mi divorcio. Listo, ya, tienes que continuar. O me dicen, pastora, no, yo no he llorado porque no he querido llorar. Le digo, entonces llora.
Llora. Y cuando llores, ese sea el adiós al pasado. Cuando llores, ese sea la cuenta que ya tú pagaste y continúa hacia adelante. Recuerdo que en una ocasión me tocó vivir circunstancias muy difíciles, como la que todos en algún momento hemos pasado. Todos hemos tenido algún tipo de situaciones en nuestra niñez, unos con uno y otros con otros. Y recuerdo que yo crecí porque yo repetía los ciclos, porque no había cerrado un ciclo de mi niñez. No lo había cerrado. El ciclo que yo no había cerrado de mi niñez era la pérdida de mi papá. Yo lloraba y siempre usaba el hubiese. Y yo decía, si mi papá estuviera vivo, esto no me hubiese pasado. Si mi papá hubiese estado conmigo, esto no me hubiese sucedido. Me hacen esto porque mi papá no está. Yo vivo esto porque mi papá no está. Y yo decía, si hubiese estado vivo, mi vida hubiese sido diferente. Era lo que decía. Si mi papá hubiese estado vivo, mi vida hubiese sido diferente. Y yo cargué con eso hubiese hasta mi adultez. Yo cargué con eso hubiese hasta mi adultez. Y no entendía por qué yo nunca pasaba a nuevas temporadas de manera abierta, emocionalmente hablando. Yo no pasaba a nuevas temporadas, emocionalmente hablando, abiertas. Y recuerdo que un día el Señor trató conmigo y me dijo, es que el hubiese no existe. Tienes que cerrar ese ciclo de tu papá. Mi papá murió cuando yo tenía 2 años de edad. Cierra esa temporada, cierra ese pasado. Tu papá no está. Tu papá no va a volver. Tu papá ya no existe. Y nada de lo que tú hagas va a despertar a tu papá. Escucha bien esto es para alguien. Pero todo lo que tú estás haciendo están provocando sobre ti situaciones emocionales. Así que haz las paces con el pasado. No cuestione más el por qué murió tu papá, el por qué de tantos millones de niños en el mundo a ti te tocó el no tener padre. Tienes que cerrar con ese ciclo. Basta ya de ese ciclo, basta ya del hubiese. Y el Espíritu Santo me fue enseñando cómo hacerlo. Y la forma en que me enseñó es saber que ya mi papá no está. La forma que me enseñó fue saber que mi papá no iba a volver. La forma en que me enseñó fue sabiendo que el hubiese no existe. Y de que yo debo de continuar. Debo de avanzar hacia lo que Él tiene para mí. No recordando a mi papá ni con la alegría, ni con gozo, ni que si hubiese estado o no hubiese estado. Simplemente tocó que yo pasara por esto. Pero lo que yo pasé no va a determinar quién yo soy. No va a determinar lo que Dios tiene para mí. Y yo tuve que cerrar. Recuerdo que ya tenía ya una edad. Yo lloré mucho. Lo que no lloré por la pérdida, porque era una niña, lloré mucho, lloré. Y cuando lloré dije, hasta hoy ya no lloro más. Hasta hoy ya no hago mención de manera dolorosa, de manera inquietante, sino más bien voy a hablar desde el testimonio. Y eso fue lo que comencé a hacer. Y comencé a ser sana y ser libre. Porque cuando tú no cierras ciclos, tú te estás atando. Cuando tú no cierras ciclos, tú no avanzas. Cuando tú no cierras ciclos, tú no ves lo que Dios tiene para tu vida. Así que en el día de hoy quiero invitarte a que utilices el poder que hay en cerrar los ciclos. El poder que hay en cerrar las temporadas para que lo nuevo de Dios vuelva a ti, para que lo nuevo de Dios llegue a tu vida, para que los caminos se abran. Hay caminos que no se han abierto porque tú no has cerrado el ciclo. Tienes que cerrar el ciclo para que los caminos se abran. Así que recuerda que estamos aquí por Excelencia Cristiana Televisión, llevándote una palabra de avivamiento, de libertad, una palabra de restauración y de edificación. Recuerda compartir, recuerda comentar y dar like. Hasta una próxima. Shalom, shalom.